Amados hermanos, sean bienvenidos a esta nueva edición de Tesoros del Cielo con nuestra clase Vida Abundante. Estamos muy gozosos porque el Señor poco a poco va trabajando en nuestras vidas para revelarnos cómo vivir esas vidas abundantes que Él ya nos ha dado en Cristo Jesús. Así que ahora vamos a estar meditando en el segundo pecado sutil que a veces está en nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta, y por eso no nos dejan vivir una vida abundante. Y ese pecado sutil es la ansiedad. Yo sé que es un tema que tal vez para muchos sea controversial, porque pueda que digan, no, pues eso no se puede quitar, eso es parte de a lo mejor algo físico, pero el Señor nos va a enseñar a través de su palabra que sí se puede ser victoriosos sobre este pecado. Así que vamos a orar para pedir la presencia, la guía del Señor, y les invito a inclinar sus rostros en reverencia al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo hermoso que nos das para meditar en ti. Tu presencia, dice tu palabra que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y si nos hace falta gozo es quizás que no estamos mucho tiempo en tu presencia, Señor. Y es un llamado de atención, una alerta de que si queremos estar en gozo, tenemos que estar cerca tuyo. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos, alumbra nuestra mente, Señor. Santo Espíritu, redarguye nuestro corazón de las cosas que te ofenden. Señor, de los pecados que hemos tolerado en nuestras vidas, Señor, ayúdanos a conocerte más, Señor, y conocer tu voluntad para vivir vidas agradables a ti, Señor, que te traigan honra, gloria y alabanza, Señor. Bendícenos, Padre, guárdanos de todo mal, dirige nuestra mente a tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Amén. Bien, terminamos la clase anterior meditando en la obra magnífica que hizo nuestro amado Señor Jesús. Van a notar que en cada lección siempre tenemos esa introducción, así que aunque suene repetitivo, pero siempre vamos a terminar las clases meditando en una obra magnífica que haya hecho nuestro amado Señor Jesús. Y la de la semana pasada se encontró en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El versículo sigue y dice, por esa razón añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Pero la obra magnífica que ha hecho el Señor es que Él nos ha dado de su divino poder, de su presencia, de su esencia. Su Santo Espíritu está en nosotros. Esta es una obra, es un milagro que Dios pueda venir a vivir dentro de nosotros. Dice, y eso hace factible que tengamos todas las cosas que nos pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, a tener una vida que siempre piensa en Dios, una vida que respeta a Dios, una vida que incluye a Dios en todas sus decisiones. Eso es piedad. Eso ya lo estudiamos la semana pasada y la clase anterior también. Así que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para vivir una vida piadosa, una vida que lo pone a Él primero, que piensa en Él, que lo incluye a través de su divino poder, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y esa es la bendición que tenemos los creyentes en Cristo Jesús. ¡Qué misterio tan profundo! Que seamos participantes de su divino poder a través del conocimiento de Jesús, ya que Él nos ha llamado por su gloria y excelencia, ¿verdad? En el momento que uno recibe al Señor como el Dios verdadero, como el Señor de su vida, ese conocimiento, esa fe, nos capacita, nos habilita para recibir el poder y la presencia de Dios en nosotros. Y esa es la obra magnífica. Así que ahí terminamos la semana pasada, y esa bendición de tener su esencia y poder nos habilita para vivir piadosamente y nos permite huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y nos enfoca en la responsabilidad de seguir creciendo en las virtudes celestiales.
añadiendo diligentemente a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, o a la paciencia piedad. Ahí está esa reverencia a Dios, ese enfoque en Dios, tomar en cuenta a Dios. Y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Dijimos que esas eran las 7 virtudes que Dios nos da a través de la fe, que empieza primero con la fe en Jesús, y tenemos que ir añadiendo, no nos podemos quedar. La vida abundante es crecimiento en conocimiento de Jesús. No nos quedamos estáticos, estancados en lo mismo, sino que vamos creciendo en virtud, o sea, la habilidad de vivir una vida consagrada, separada para el Señor. Esa virtud se le añade conocimiento, al conocimiento se le añade carácter cristiano, ¿verdad? Piadoso, la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Es decir, teniendo su presencia en nosotros, podemos renunciar a la impiedad. Ya dijimos lo que era impiedad. Impiedad es no tomar en cuenta a Dios en el diario vivir. Hay gente que se acuerda de Dios en la iglesia, el domingo, o tal vez una hora entre semana, pero el resto de los días vive impíamente, sin pensar ni tomar en cuenta a Dios en sus decisiones. Se levanta y ya decide lo que va a hacer sin consultarle al Señor si es su voluntad. Toma decisiones, planes, voy a viajar, voy a hacer esto. Y comentamos que a veces añadimos el si Dios quiere, porque suena bonito, como algo moralmente elevado, ¿verdad? Pero ya hemos decidido, ya tenemos el pasaje y decimos si Dios quiere, ¿verdad? Así que eso es una manera de vivir impíamente, pero el Señor quiere que por su presencia en nosotros podemos renunciar a ese estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ese estilo de vida que no respeta a Dios y que se impone a la voluntad de Dios. Dice, yo hago esto aunque Dios diga otra cosa. Es una vida impía y Dios no quiere que tengamos eso. Por eso dice, Él, teniendo su presencia en nosotros, podemos renunciar a ese estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, a la impiedad, y vivir sobria, justa y piadosamente, que es lo contrario a la impiedad, ¿verdad? Vivir tomando en cuenta a Dios en todas nuestras decisiones, en nuestro diario vivir, encomendando nuestra vida, planes, viajes, metas, deseos, negocios y actividades al Señor, dependiendo de su voluntad y buscando su gloria. Dijimos que la piedad básicamente tiene 3 enfoques: buscar la voluntad de Dios, la gloria de Dios y la dependencia en Dios. Una persona que es piadosa va a buscar primeramente la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida, y la gloria de Dios en todas las áreas de su vida, y la dependencia a Dios y en Dios en todas las áreas de su vida. Esa es una persona que vive piadosamente. De otra manera, hemos caído en ese pecado sutil que es la impiedad. Podemos llamarnos creyentes, cristianos, ir a la iglesia, vivir vidas honorables, vivir vidas respetables, moralmente hablando, pero ser completamente impíos en nuestra relación hacia el Señor cuando no lo tomamos en cuenta en nuestro diario vivir. Esta actitud piadosa se va a reflejar aún en nuestras oraciones, las cuales tendrán un enfoque espiritual eterno, pidiendo que seamos llenos del conocimiento de su voluntad para poder agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. También se reflejará en nuestras conversaciones, porque desecharemos las vanas palabrerías que conducen a la impiedad y estaremos ejercitándonos para la piedad que para todo aprovecha. En esas frases hemos resumido varios versículos de la palabra. Pablo animaba al joven Timoteo: ejercítate para la piedad. Es algo que uno tiene que hacerse un propósito. Hoy
voy a vivir piadosamente, pensando en Dios, la voluntad de Dios, la gloria de Dios. Es una práctica que nos va a llevar a veces a que nos duela, así como un ejercicio corporal. Cuando uno hace abdominales, empieza a sentir la presión de los tendones, los músculos que están resistiendo a esa práctica contraria a lo común. Igualmente en el campo espiritual, cuando uno empieza a practicar la piedad, empieza a haber resistencia de nuestro cuerpo, de nuestros deseos, porque uno quiere imponerse, uno no quiere ser dependiente de Dios. Entonces ese ejercicio tiene que ser una práctica diaria de entrega, de sumisión, de humildad. Ahora, también aquí resumimos y dijimos que la piedad para todo aprovecha, y que las vanas palabrerías, las conversaciones vanas, dice aquí, hay un versículo que dice de viejas, hay conversaciones de viejas que no aprovechan, ¿verdad? Dice que chismes y quejas y cosas que no vienen al caso, ¿verdad? Hablando de otros, dice, eso no te llevan a la impiedad, te llevan a no glorificar a Dios y no enfocarte en el Señor. Evita esas cosas, le dijo Pablo al joven Timoteo. Así que ese fue el resumen de la semana pasada. Ahora vámonos al pecado sutil número 2 que puede estar en nuestras vidas, y es la ansiedad. La vida nos presentará con situaciones difíciles y dolorosas. Ese es un hecho. Nadie de nosotros podemos decir, vamos a vivir una vida sin ningún dolor y sin ningún problema. Mi vida, no me he encontrado con nadie que diga mi vida ha sido completamente feliz. Siempre hay pruebas, siempre hay dolores y angustias, ¿verdad? Después de todo, vivimos en un mundo caído, en un mundo adverso, contrario a la voluntad de Dios. Entiéndase por mundo o cosmos al sistema de vivir, de pensar, de desear del ser humano. Estamos en medio donde nuestro cuerpo, nuestra vieja concupiscencia busca desobedecer a Dios, y por esa razón, obviamente, claro, vivimos en situaciones adversas y dolorosas. No necesitamos irnos muy lejos para darnos cuenta cuán maligna es nuestra propia concupiscencia en lo más íntimo, porque puede que por fuera nos veamos muy amorosos y cariñosos, pero Dios conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones, ¿verdad? Nuestra vida sin Cristo y sin dejar que el Espíritu domine es una vida de egoísmo, de indiferencia, de maldad hacia Dios primeramente y hacia el prójimo también, ¿verdad? No sé si han notado que en los programas de televisión, a lo menos acá, hay mucha ahorita influencia de casos de detectives, de muerte, cuando viene a casos de asesinatos y cómo se descubren y se buscan, se puede ver en realidad cuánta maldad hay en el mundo, ¿verdad? A veces esta semana veía que una esposa había envenenado paulatinamente a su esposo desde 6 semanas de haberse casado. A las 6 semanas de haberse casado le empezó a dar dosis para envenenarlo, y estando en el hospital le dio la dosis fatal dentro del hospital, y gracias al Señor, pues a través de la ciencia pudieron encontrarla, que cómo ella había hecho eso, y todo lo hizo porque ella dijo, no fue el hombre que yo pensé que era, y porque él tenía una aseguranza de vida, y él había aceptado. Ella ya tenía una hija y él era amoroso con la hijita chiquita, y mucha maldad, el egoísmo, ¿verdad? Pensar en el yo. No me complació, hay que sacarlo del mapa, ¿verdad? Y me quedo con el dinero. Esa es vida real, y hay muchos casos, ¿no? Había un caso de un joven de 19 años que asesinó a los padres de la novia porque y a ella la acuchilló. También una desgracia. Digo yo, ¿en qué mundo vivimos, verdad? Donde hay tanto egoísmo, pero no debemos irnos muy lejos. Dentro de nuestras vidas
Podemos ver en nuestras relaciones familiares o de trabajo de dónde nacen los problemas, porque hay egoísmo, hay falta de consideración, hay falta de amor los unos por los otros, no hay respeto a Dios y no hay respeto al prójimo tampoco, ¿verdad? Hay ingratitud, ofensa, dolor, incomprensión, caos a diferentes niveles y categorías. Un mundo bajo el control y la manipulación de nuestro gran enemigo, Satanás. Por eso que debemos de bendecir a nuestro Padre por su gran amor con que nos amó, que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, siendo parte de este mundo corrupto, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Amén. ¿Salvos de qué es la pregunta? No solo del castigo, sino del poder del enemigo, del poder del mundo, del poder de nuestra propia carne, nuestra concupiscencia, sí, libres de nosotros mismos. Yo creo que a veces nos enfocamos tanto en el enemigo y en el mundo que nos olvidamos que nosotros somos nuestros propios enemigos. Esta carne, este cuerpo busca lo que no le agrada a Dios, busca egoístamente lo que satisface al ego, y esa es nuestra realidad, ¿verdad? De que el Señor nos ha hecho libres de eso, pero muchas veces no disfrutamos de esa libertad. Esto es muy importante porque se enlaza y se conecta con el pecado sutil que estudiaremos hoy, la ansiedad. Ese pecado que se ha hecho una reacción común en nuestras vidas. Ese pecado que pensamos que debe gobernar, pero no. Ya hemos sido libertados del poder del pecado, ya hemos sido equipados, empoderados a vivir una vida abundante. Lo que debemos de hacer es aprender a vivir bajo el control del Espíritu de Dios y no bajo la influencia de nuestros propios pensamientos y deseos. No debemos de vivir en ansiedad, ni frustración, ni preocupación, ya que esas emociones o reacciones humanas no son producto de una vida dependiente ni confiada de la perfecta soberanía y sabiduría de Dios. A eso viene a dar la realidad. Cuando uno vive en preocupación, y noten la palabra vive, porque hay situaciones que sí nos hacen preocuparnos, pero la meta es no vivir en esas preocupaciones, en esas angustias, en ese estado de derrota. No debemos de vivir en ese estado porque el Señor ya nos ha libertado y nos ha dado el poder para vencer eso. Y vivir en ansiedad es reflejo de poca confianza en Dios, es poca fe en Dios, poca dependencia de su perfecta soberanía y sabiduría. Son dos cosas que estamos desechando en el momento que nos llenamos de ansiedad. Es la soberanía de Dios, su completo control, y la sabiduría de Dios. Acuérdense, son dos cosas que empiezan con S. Soberanía y sabiduría de Dios es la que debemos de estar en dependencia de esas dos cosas. El Salmo 139 del 1 al 4, y este salmo va a ser un salmo que vamos a estar estudiando esta semana, así que aquí vamos a meditar nomás en 4 versículos, si el Señor lo permite, en la próxima clase, hablando de la frustración, que va a ser nuestro próximo pecado sutil. Vamos a estudiar todo el Salmo 139. Así que les animo a leerlo durante la semana, a meditarlo, a orarlo. Miren lo que dice los primeros 4 versículos de este salmo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Énfasis en todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú
las sabes todas. Imagínense, qué tremendo, ¿no? Todos nuestros caminos, todos nuestros días están conocidos por Dios. El Señor sabe qué paso vamos a dar, si lo vamos a dar a la derecha o a la izquierda. Si lo damos a la derecha, Él sabe que lo que tiene preparado, porque si acaso ese paso a la derecha nos va a llevar a caernos, Él ya sabe lo que va a tener preparado para esa situación. ¿Verdad? Si lo damos a la izquierda porque decimos, oh no, ya Dios cree que voy a darle a la derecha, mejor me voy a la izquierda, Él ya sabe que íbamos a pensar así y sabe que tiene preparado para esa situación a la izquierda. O sea, no hay nada que le pueda sorprender ni que ni siquiera hemos hablado y el Señor ya sabe lo que vamos a decir. Un pensamiento es algo maravilloso, todo conocimiento de Dios, todos nuestros caminos, y en ese Dios es que confiamos y debemos de depender, ¿verdad? Es en ese Dios. El hermano Jerry Bridges, que es el autor del libro Pecados Respetables, dice que buscó en todo el Nuevo Testamento cuáles son las cualidades del carácter cristiano que se enseñan por precepto o por medio de ejemplos. Y él dice que encontró que son 27 cualidades del cristiano, del carácter cristiano. El amor es el número 1. Se repite unas 50 veces, sea por mandato o por ejemplos, que el Señor nos enseña que debemos de amarlo a Él primero y al prójimo como a uno mismo. Le sorprenderá saber que la humildad es la número 2 en el carácter cristiano. Si alguien se dice tener el carácter de Cristo, tiene que tener primero amor, segundo humildad. Dice que la palabra humildad, sea por precepto o por ejemplo, se menciona 40 veces en el Nuevo Testamento. El amor 50, la humildad 40. Sin embargo, lo que más sorprende es que tercero le sigue la confianza en Dios en toda circunstancia en la vida. La fe en Dios, la confianza en Dios, no solamente el concepto intelectual de decir, sí, yo creo en Dios, pero una dependencia en Él, un descansar en Él, ¿verdad? Un creerle a Él. Esa confianza está en número 3 en el carácter del cristiano. Así que si alguien se dice ser hijo de Dios y tiene la presencia de Dios, ese poder en su vida, tiene que mostrar en su carácter estas cualidades. Imagínense, son 27. ¿Cuáles serán las otras? Sería interesante hacer un estudio de eso después de que terminemos ¿verdad? Pero el amor número 1, la humildad número 2 y la confianza en Dios número 3 está allá arriba. Depender de Él, creerle a Él. Lo opuesto de la confianza es la ansiedad. Mateo 6, 25 al 34 es la porción que más nos habla de la ansiedad, mencionándola 6 veces en estos pocos versículos, y dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, ¿verdad? Y qué tan contrario a nuestras prácticas, a veces ni acabamos de comer y ya nos estamos preocupando qué es lo que se va a comer después, ¿verdad? Y peor para el siguiente día. La otra vez me daba risa de una familiar que estábamos cenando y acabando de cenar dijo, bueno, ¿y qué va a haber de desayuno mañana? Y yo le digo, espérate, primero disfruta esto, ¿verdad? Pero el Señor es lo primero que dice, no te afanes por lo que vas a comer, ¿verdad? Ya sabe el Señor cómo nos va a proveer. Va a haber provisión, es dependencia en Él, lo que vas a comer, lo que vas a beber, lo que vas a vestir, ¿verdad? Y nos preocupamos muchas veces porque no solamente que le desconfiamos a Él, sino que nos imponemos muchas responsabilidades que no son nuestras. Por ejemplo, querer complacer a muchos a veces querer la apariencia, ¿verdad? Nos preocupamos, por eso uno abre a veces el closet, ¿verdad? Y dice, ay, no tengo nada que ponerme, ¿verdad? Y está lleno, ni entra en los vestidos y uno se afana, ¿verdad? Lo mismo los zapatos, es parte de una mezcla de ingratitud y
una imposición que Dios no quiere que tengamos en nuestra vida. Quiere que seamos sencillos, quiere que seamos agradecidos con lo que el Señor nos da. Al fin y al cabo, ¿con qué vinimos al mundo? Nada. Si ya tiene 10 vestidos, 5 vestidos, 3 vestidos, ya es ganancia, porque no tenía nada, ¿verdad? Y eso es exagerando, porque en realidad Dios nos ha bendecido materialmente grandemente, ¿verdad? Hay hermanos que son bastante limitados y aún así son agradecidos con el Señor. Entonces tenemos que pensar en eso. El Señor nos dice, no te afanes por lo que vas a comer o lo que vas a beber, ni por lo que te vas a poner. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Lo que está tratando de decir el Señor es que hay valores desde el punto de vista divino. Hay niveles de importancia. Para Dios no es importante si nos ponemos un vestido que valga $1,000 o uno que valga $10. Eso no es importante. Lo que está diciendo Él, lo importante es tu cuerpo. Cuida tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero no es qué tan finos andamos, sino qué tanto valor le damos a lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado? Es el cuerpo, una vida. Nos ha dado un espíritu, alma, cuerpo y espíritu. Y tenemos que cuidar ese cuerpo y cuidar nuestro espíritu. No tanto las apariencias, ¿verdad? Ahora, uno se preocupa más por lo de afuera que por lo de adentro. Y el Señor nos está tratando de hacer un enfoque espiritual más que un enfoque físico. Miren, dice, vale más el cuerpo definitivamente que el vestido. Vale más la vida que el alimento. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Verdad? La provisión está ahí. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y lo conecta con la confianza en Dios, ¿verdad? Y es tan sencilla esta ilustración. Las rosas tan hermosas que son. A mí me salió, no sé si pueden ver ahí, una flor que me encanta, que es un lirio que le llaman... en inglés es Star Lily, el lirio de estrella. Y esa está hermosa, es una flor grandota, pero nomás va a durar unos 2-3 días y después se va a secar. Y el Señor la viste tan hermosa, sabiendo que no va a durar mucho. Imagínense a nosotros, que valemos más. ¿Cuánto más no nos dará el Señor para vivir una vida agradable a Él, una vida abundante? Dice, por eso lo conecta con la falta de confianza en Él. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Ahí está el afán. Unos se afanan por comida, otros por bebida, otros por vestido, y otros se afanan por el día del futuro, lo de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Es una garantía, no nos dice tal vez. Dice, va a venir con problemas el día de mañana. No te adelantes, vive el de hoy. Deja ese problema para mañana. Ahí va a haber gracia para ese problema también. Basta a cada día su propio mal. Así que el Señor nos da métodos para poder expresar esta confianza que le tenemos a Él, ¿verdad? No proyectarnos a querer cambiar ciertas cosas. El Señor nos va a dar, o sea, cumplir con nuestra responsabilidad. El Señor nos da habilidades, el Señor nos da responsabilidades,
Claro, tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que vestirnos, ¿verdad? Pero no es, lo que el Señor no quiere es que nos afanemos, o sea, que vivamos tensos, que estemos preocupados, frustrados en estos aspectos, sino que sepamos que el Señor va a estar ahí con nosotros, Él va a ser nuestro proveedor, porque valemos para Él más que las flores, más que los pájaros, más que la naturaleza. Somos más valiosos, somos hechos a su imagen y semejanza. Tenemos eternidad en nosotros. Todo lo que vemos a nuestro alrededor va a pasar, pero nuestro espíritu nunca va a pasar. Somos valiosos para Dios por esa razón. Así que confiarle que Él, si somos de Él, obviamente, como es nuestro Padre, se va a preocupar por nosotros. Lo opuesto de la confianza es el temor. Vimos que lo opuesto a la confianza, a la fe, es la ansiedad. Lo opuesto a la confianza es el temor. Mateo 10:31 dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, que muchos pajaritos. Lucas 12:7 dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. La misma idea, ¿verdad? Valemos más para el Señor que cualquier otra cosa. Filipenses 4:6, a yo le llamo, como les he dicho, la fórmula de la paz. ¿Cómo podemos tener paz? Dice el Señor, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ahí está la primera parte de esta fórmula, es la oración a Dios. A veces cuando tenemos problemas y ansiedades, temores, no vamos al Señor primero, sino que vamos y le contamos a otra persona nuestra tristeza, nuestra ansiedad, nuestra preocupación y queremos desahogarnos con otros. Pero el Señor dice, y puede que traiga un nivel de, si es una persona madura, que nos traiga consuelo y consejos y oración, claro, nos va a bendecir. Pero si vamos con alguien que no es creyente, que no tiene un enfoque espiritual, no nos va a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento, no es una paz permanente aún en las circunstancias, ¿verdad? Es la oración el primer paso. Y noten qué más dice. La segunda parte dice con acción de gracias. O sea, cuando uno trae la petición al Señor en oración, con ruego, le expresa la dependencia que uno tiene de Él, de la búsqueda de su voluntad, más la acción de gracias, reconocer lo que todo viene de Él, la gratitud, eso es igual, es como 1 más 1 es igual, oración más gratitud, siempre va a darnos por resultado paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la fórmula. Innumerables veces he recibido llamadas de hermanos y hermanas que quieren consejería y están atareados, están enojados, a veces frustrados, están amargados, y empezamos a orar, a darle gracias al Señor, enfocándonos espiritualmente, no en las circunstancias, más allá, salirnos de nuestro lente y ver desde el lente del Señor, darle gracias a Él. Automáticamente, en el momento que uno dice amén, ya la otra persona está más calmada, más gozosa, más apacible, ¿verdad? Es el poder de Dios, es la fórmula que Dios nos da, la oración y la gratitud. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Es una petición que hace el Señor, dame tu carga, yo te la llevo, ¿verdad? Ahora, quisiera hacer una diferencia aquí porque hay diferentes tipos de ansiedad. Creo que hay la ansiedad que produce el mundo, las circunstancias de la vida. Por ejemplo, un accidente, una enfermedad. Hay circunstancias fuera de nuestro control. Pero hay veces ansiedades que son producidas por pecados de otros o pecados personales. Y ese tipo de ansiedad
obviamente no es esta que decimos, ok, descártala, porque el Señor va a permitir esas ansiedades que vienen por desobediencia, para que su Santo Espíritu nos redarguya y nos abra los ojos que estamos sufriendo consecuencias de nuestra desobediencia. Dice un proverbio que el impío, el pecador, huye sin que nadie lo persiga. Porque cuando uno ha desobedecido a Dios, siente automáticamente, por ejemplo, si yo estoy manejando y sé que la ley me dice no manejes más de 65, y a mí me gusta manejar rápido, ya les he dicho, y si voy a 80, voy nerviosa, porque sé que estoy desobedeciendo la ley. Y voy viendo a ver si no viene un policía por lejos, y voy por adelante, mi vista se va, porque siento que alguien me está persiguiendo. Porque voy desobedeciendo, sufro ansiedad. Ahora, eso, el Señor permite eso para redarguirme y recordarme que estoy haciendo lo que no debo hacer. Entonces, esa ansiedad es un medio que Dios usa para despertarnos a una comunión más estrecha con Él, a arrepentirnos. Y esa ansiedad, yo digo, no es mala, el Señor la permite porque nos está alertando. Cuidado, cuidado, cuidado. Estás por un camino que te va a llevar a la muerte, estás por un camino que te va a lastimar, o puedes lastimar a otros, en este ejemplo de la manejada, ¿verdad? Entonces, yo tengo que percibir si la ansiedad que estoy sintiendo es por culpa de un pecado personal o es por culpa de un pecado de otra persona, y discernir espiritualmente. Si es por eso, el Señor me está indicando como alerta, me está permitiendo esta ansiedad como alerta para que yo me arrepienta y cambie mi manera de vivir. Ahora, si no es por pecado esta ansiedad, si no es por pecado personal o pecado de otros, porque acordémonos, nosotros no podemos cambiar a nadie. Si nos ponemos ansiosos porque otros están desobedeciendo y porque otros están alejándose de Dios o porque otros no viven como Dios quiere, ese no es nuestro trabajo. El Espíritu Santo tiene que redarguirlos a ellos, y lo hará a través de diferentes circunstancias y dolores y angustias, porque Él va a trabajar con cada uno de nosotros. No es nuestro trabajo cambiar a nadie, nuestro trabajo es orar por ellos con toda oración y súplica, con acción de gracias, y dejar que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, nos cubra, nos llene. De ellos, cada cual somos responsables delante de Dios. Cuando estemos delante del Señor dándole cuentas a Él, Él no va a decir, a ver, vente con toda tu familia y con toda tu iglesia y con toda tu... ¿cómo se llama? Casi cachivaches, o cómo le llaman eso. Con todos tus... con todas tus chivas, dicen los hermanos de México. No, Él no nos va a decir así, solos nos vamos a presentar. Si tenemos a Cristo, con Cristo, salvos, porque vamos con Jesús. Si entramos solos con nuestras propias obras y con nuestra religión, estamos en gran problema. Entonces, tenemos que desvincularnos de esa presión que a veces sentimos, como ya sea como madres, como esposas, como hermanas en Cristo, de querer cambiar y querer solucionar los problemas de los demás. Porque cada uno es responsable de su propia vida delante del Señor. Entonces tenemos que diferenciar. ¿Es esta ansiedad producto de un pecado? Si lo es, Señor, perdóname, cámbiame, ayúdame a vivir de acuerdo a ti. Dame tu paz. Confirma que este paso que he dado de obediencia es tu voluntad. Así. Si no es por pecado, entonces la ansiedad se convierte en pecado. Esa es la realidad. Si la ansiedad que tenemos no es producto de nuestra desobediencia, la ansiedad en sí se va a hacer pecado, porque el Señor no quiere que vivamos en desconfianza de Él. Porque aquí, como dice, mire, debemos de echar todas nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa es la conexión. Si no confiamos en el Señor, que Él nos cuida, si no confiamos que Él se preocupa por nosotros más que cualquier otra cosa en el mundo, en el universo, vamos a
llenarnos de ansiedad. Jesús confrontó la tentación de la ansiedad orando que se haga la voluntad de su Padre. Si hay alguien que puede decir que estaba propenso a una ansiedad agonizante, era nuestro Señor Jesús. Él iba a enfrentarse con el Dios vivo que lo iba a castigar con una furia que ninguno de nosotros podemos resistir. Una furia eterna, una furia de castigo. Él era para que esté completamente en una angustia legítima, por decirlo así. Pero aún así, Él nos enseña, miren lo que dice Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando. Miren ahí la actitud de dependencia. Y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La sumisión, la humildad del Señor, el amor a su Padre, la humildad y la confianza en su Padre. Yo sé que aunque me duela esto, va a ser para mejor, va a ser para tu gloria. Y eso dice que el Señor, por el gozo puesto delante de Él, menospreció la cruz. Él sabía que iba a pasar por angustia, pero iba a ser mejor lo que venía. Esa es la confianza total en el Padre. Yo no veo lo que va a pasar mañana, no veo lo que va a pasar la próxima semana, pero confío que si tú estás permitiendo esto en mi vida, es porque es para mi bien. Algo me vas a revelar de mi relación contigo, algo me vas a revelar de mi interior que tengo que confesar. Confío en ti, confío en tu grandeza, confío en tu poder, en tu protección. Lucas 12:6 dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Se pueden imaginar qué pensarán los pajaritos? Dicen que el cerebro del pajarito es minúsculo, ¿verdad? Pero ¿sabrán ellos que Dios no se olvida de ellos? Yo creo que sí, porque nunca veo un pajarito nervioso o un pajarito estresado, ¿verdad? Y los veo gorditos, bien tranquilos, ¿no? Ellos disfrutan del tiempo que Dios les da, porque es corto. A veces los pajaritos son tan vulnerables, ¿no? Cualquier cosita los tumba, se mueren, ¿verdad? Pero el Señor dice, no me olvido ninguno de ellos, los conoce, ¿verdad? El Señor está al pendiente. Marcos 9:24 dice, esto debe de ser nuestra oración. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. El Señor le preguntó al padre si creía que él podía sanar a su hijo, y el papá le dijo, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad, estoy batallando. Yo quiero depender de ti, pero al mismo tiempo estoy con estas emociones de desconfianza. Ayuda mi incredulidad, ayúdame a salir de esta situación. Marcos 6, del 1 al 6 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, hablando de Nazaret. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Piensen en esta pregunta, ¿qué hizo Jesús por nosotros? De acuerdo a esta porción, ¿verdad? El Señor nos ayuda en nuestra incredulidad. Lamentablemente, por experiencia personal, el Señor Jesús pudo decir, ni sus hermanos creían en Él, nadie creía en Él, en su propia tierra lo despreciaron, y Él se asombraba de la incredulidad, de la desconfianza, de la falta de
de fe. Y en un sentido que pareciera herético, eso limitó que el Señor continuara haciendo más cosas ahí. A veces nuestra incredulidad, la falta de confianza en el Señor va a limitar que el Señor trabaje en nuestras vidas. El Señor respeta nuestra decisión. Si nosotros le decimos, no te necesito, yo me voy a afanar porque yo puedo solucionar el problema por mis propios esfuerzos, mi propia cuenta, el Señor se hace a un lado. Él dice, ok, yo respeto tu decisión, no se impone. Él no nos obliga a depender de Él. Y si deseamos vivir en esa ansiedad, ahí nos va a dejar. Por eso que el Señor dice que no pudo hacer muchos milagros en su propia ciudad, en su propio pueblo, en su propia casa. No pudo, porque no creían en Él, no dependían de Él, no confiaban en Él, no creían a su palabra. Así que esto, creo que lo que hace el Señor por nosotros es darnos la oportunidad de crecer en fe, en dependencia, de poder decirle a Él a diario, Señor, mira, esta situación me ha acostumbrado que me pone nerviosa, esta situación me ha acostumbrado a llenarme de ansiedad por estas circunstancias. Enséñame, es algo que viene por mi pecado, o sea que venga por el pecado de otro. Señor, enséñame a dejar ir a los que me rodean y depositarlos en tus manos, echarlos sobre ti, porque solo tú los puedes cambiar, solo tú los puedes guiar, iluminar, como solo tú me puedes cambiar a mí. Señor, perdóname por esta actitud de autosuficiencia, de vanagloria, de creer que todo es por mis esfuerzos de provisión, esfuerzos de inteligencia, de habilidades. Perdóname, Señor, reconozco que todo viene de ti. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame, Señor, auméntame la fe. Abre mis ojos a tu amor, a tu compasión, a tu preocupación por mí. Quiero aprender a creer que tú me amas más que el mismo universo, más que los animales, más que la naturaleza, más que todas estas cosas que van a pasar. Al fin y al cabo, imagínense, hermanos, nuestra vida es un puntito, el cuerpo es un puntito, nuestro espíritu es eterno. Imagínense una línea que nunca se acaba, nunca van a ver el fin. Aquí está el cuerpo, esto se va a acabar, el cuerpo va a acabar, pero el espíritu seguirá. Y el Señor dice, mira, si Él puede proveer para tu eternidad vida y vida en abundancia para siempre, no podrá hacerlo en un puntito que serán unos 80, 90 años, tal vez 95, 100 en que viva mucho, un puntito. Tanto que nos afanamos por ese puntito y no nos preocupamos por la eternidad. Y el Señor dice, mira, yo ya he provisto para tu eternidad, cuanto en Cristo puedes tener vida eterna, cuánto más no te podré dar un puntito de vida y vida en abundancia. Amén. El Señor todo lo puede y nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Adelante, hermanas y hermanos, en Jesús nuestro Señor. Amén.